Vamos a empezar. Quisiera justamente poder mapear de alguna manera lo que normalmente entra en la confusión de todos los que estamos dentro del sector salud peruano en lo que refiere al tema de telesalud. ¿Por qué me ha interesado tanto hablar específicamente de este tema? Porque justamente lo que está ocurriendo ahora con el nuevo nombramiento de los ministerios en general que nos compete a nosotros que estamos dentro de este sector, es que el desconocimiento de las generalidades o de las implicancias a lo que referimos cuando hablamos de telesalud. Telesalud no es solamente el tema de la teleconsulta, que es esta llamada entre una persona que está haciendo videollamada con un paciente. No es así. Es la integración de la parte clínica, la integración de la parte diagnóstica y justamente que todos estos se utilicen durante el tiempo de la consulta médica, es decir, el protocolo médico-paciente respetándose a través de la tecnología. Eh, Lamentablemente, por un tema de poco acceso a nivel nacional en nuestro país, es que siempre la brecha tecnológica hace que tengamos menos conectividad con las regiones más alejadas, debido a que no tenemos internet en muchas regiones. Es por eso que para entender el tema de Telesalud 5.0, que es como lo describo yo, ¿qué se debe de hacer justamente esto? Integrar lo que es telesalud, telemedicina, la historia clínica electrónica, el tema de los dispositivos médicos como tal, el tema de las referencias, contrarreferencias, es decir, todo el proceso de lo que implica una consulta médica, para así poder masificarla y hacer consulta médica a distancia. Dentro de todo este tema es muy importante el tema de la gestión y análisis de datos, porque es lo que queremos nosotros al final lograr con el uso de la tecnología al integrarla. ¿Cómo hacerlo? Algo que normalmente siempre tiendo a definir es que lo que buscamos con el tema de telesalud es incorporarla dentro del proceso asistencial regular, es decir, que no solamente se conecte el primer nivel de atención, sino que éste tenga en consecuencia todos los procesos del primer nivel hacia llevarlo quizás a un hospital principal. Siempre verla como que dándoles la solución desde el primer nivel, no como ahora que están muchos proyectos, están haciéndolos desde el que está el hospital hacia abajo. Es verlo más bien de abajo hacia arriba, para así poder solamente acudir al hospital cuando sea sumamente necesario. O si no, remotamente, pues los lugares más alejados no podrían estar conectados con lo que logramos al utilizar telesalud al 100%. Eh, para todo esto, es siempre importante el tema de conocer nuestro país al 100%, saber dónde tenemos zonas demográficamente más complicadas en lo que refiere a tecnología y también saber poblaciones, patologías recurrentes dentro de la zona, como siempre lo paro nombrando en todas las exposiciones que hago. Sigo con el siguiente punto. De acuerdo a la brecha territorial, y es lo que normalmente siempre trato de conversar, es que una cosa es tener internet y otra cosa es la recurrencia del uso de la tecnología móvil. Por nuestro lado, una cosa es la generación hasta 40 años y otra cosa es la generación de 40 años para arriba. El mismo, cuando hablamos de brechas tecnológicas, cuando hablamos de brechas demográficas, incluso poblacionales, justamente tenemos que hablar de esto, de que no todos son nativos digitales, de que no todos tenemos la misma compatibilidad del uso de la tecnología, por tema por edad o por simplemente el tema de zonificación. Muchos hogares rurales no cuentan con internet, muchos hogares rurales tienen complementa el tema del uso de la telefonía móvil, pero la gran desventaja de todo ello es que casi la gran mayoría de especialistas médicos siempre se encuentra en Lima, la ciudad capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa recurrentemente? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como especialistas en el tema? Que tenemos que depender de Lima. Hagamos un ejemplo en el caso del Hospital del Niño de Breña. Ustedes no sé si han visto, siempre hay alrededor del hospital, siempre hay carpas de gente que viene desde provincias. Lo mismo pasa en el INEM, ojo. Pero justamente vienen debido a que
en su región no encuentran al especialista médico, o este especialista médico justamente no está para atención directa, porque ojo que en Breña sí hay telemedicina, pero no hay para atención directa debido al tema de la complicación, de la distancia, de que ellos no tienen internet, ¿ok? Y es por eso que vienen a Lima. Eh, ¿Qué ocurre? Justamente este tema, ¿no? Que se concentran carpas, se concentran las familias, descuidan a su familia en la región y venimos acá pues al final a padecer, a complicarse, a dividirse la familia como tal. Eso con telesalud se podría hacer y quitar realmente toda esa necesidad por parte de la población. Ojo que integrando el tema de Internet, integrando el tema de telefonía móvil posiblemente, actuar trabajos de desarrollo de equipamiento que trabaje con conexión o sin conexión. Nos evitamos el tema de traslados largos y costosos. Y justamente el tema que también ha salido últimamente en televisión, la historia clínica, ¿no? El detalle de la historia clínica es obviamente, estamos desfasados tranquilamente 20 años en comparación a otras regiones, debido a que no usamos la historia clínica digital. Entonces, con este tema, la información que tenemos hace que sea tipo islas, es decir, tienes que ir a la región, tienes que acudir al hospital, recién ahí te crean tu historia clínica, recién ahí se hace el tema del detalle del paciente, recién ahí el médico puede atender al paciente, pero si por ahí atendió otro médico especialista en otro lugar a ese paciente, no hay manera de conectarme o saber su información. Ojo, esto es el día a día de la situación de salud en nuestro país. ¿Qué es lo que normalmente pasa con este tema de la realidad? Los especialistas, por lo menos hasta antes de pandemia, no tenían una normativa muy clara en lo que refería al tema de telesalud. La pandemia obligó al uso de la telesalud como tal, a la normativa de la telesalud, pese a que había una ley de años que no estaba reglamentada y que se tuvo que asegurar en el tiempo y que justamente durante la época de COVID es donde se empezó a masificar su uso por los especialistas concentrados en Lima. Ojo que también en provincia, porque recordemos que tenemos regiones como Chiclayo, como Lambayeque, como Arequipa, como Huancayo, Cusco, el mismo Iquitos, que también tienen su cantidad de especialistas que se pueden conectar con las partes norte, centro, sur, selva, oriente, etc. Entonces, el tema del mismo especialista era no saber si podía utilizar quizás una sala de conferencia como es Zoom, por ejemplo, o una videollamada o un chat, incluso donde registrar sus detalles. Nada de eso estaba normado. Algo que se provocó justamente por el tema de la pandemia fue que eso ya estuvo de conocimiento público a través de la normativa y la reglamentación de esa época. Eh, Ojo que para ello, justamente, y para el uso de la telesalud como tal, se tuvo que mapear exactamente qué regiones y qué soluciones se necesitaba de acuerdo a la región. No es lo mismo hacer telesalud para el uso regional, en este caso por decir Loreto, que para el uso de acá de Lima, provincias, todavía hablan de Huacho, Chancay, Cañete, y así sucesivamente. Fueron cosas que se tuvieron que hacer por situación de emergencia. Entonces, la poca capacidad incluso resolutiva de las mismas, del primer nivel de atención, que hasta la fecha es, y que justamente esa capacidad resolutiva también implica el uso de la tecnología, están haciendo que poco a poco, o ya hicieron que esto sea un cuello de botella de nunca acabar. En el Perú, actualmente convertir un tema de telesalud lo están viendo demasiado complicado justamente por falta de internet, por falta de, se podría decir, de implementación, de desconocimiento de la misma realidad y demografía de nuestro país y saber exactamente con quién nos conectamos, a quién atendemos y demás. No hay un análisis exhaustivo de lo que se necesita de manera regional, porque seguimos actuando como islas, ¿ok? No se puede dar el mismo tratamiento digital o el mismo ecosistema de una clínica digital a una región como Arequipa que a una región como Lambayeque. Ambas son costeras, por ahí me podrían decir que podrían ser similares características porque son concentradas, ok, pero la realidad es, por lo menos en patologías, son distintas. Las realidades en poblaciones y en tecnología son completamente distintas. Eh,
Lo mismo me ocurre, porque lo he hecho varias veces, en la parte de Iquitos, en la parte de Ucayali, ni qué decir Madre de Dios. Siempre es más complicado cuando el tema del desconocimiento de la misma población hace que incluso implementar telesalud sea difícil para ellos, para nosotros, incluso en el momento de que la queremos desarrollar. ¿Qué debemos de hacer? Justamente integrarlas. Saber que telesalud, como empecé ahorita la conversación, no es un tema de una teleconsulta solamente, sino integrar el equipamiento médico bajo la supervisión de la misma reglamentación del proceso médico-paciente en el momento de la atención, el primer nivel, de ahí que viene. Es decir, cuando yo hablo de implementar, es justamente basándonos en la base, teniendo como base la consulta regular, la atención médica regular, que se hace normalmente en cualquier clínica, centro médico, posto, hospital. Que ojo, que lamentablemente también no se hace bien porque lo que pasa al peruano, y esto nos pasa a todos, es que ni bien te sientes mal, lo primero que haces es irte a un hospital en vez de hacer el proceso regular que es a través de tu posta médica. Estamos hablando de salud pública, ojo, de salud estatal. Es empezar por tu centro de salud. De ahí te derivan la bendita derivación que todo el mundo lamenta, y así sucesivamente hasta que te atiendan, ¿ok? Este proceso debe de ser implementado con tecnología. El error, ¿dónde está? Que justamente el proceso del primer nivel de atención, bajo el proceso del último, que en este caso sería el Hospital General, trabajan como islas, no se conectan. Y aquí es donde viene la palabra interoperabilidad, tan difícil, ¿no? Donde es justamente el tema de que el de acá hace su diagnóstico con su médico, suponiendo que no lo encuentra, y nunca más se llega a conectar con el de acá porque tiene que acudir directamente, caminando, hasta un hospital Loaiza, por decir el ejemplo, de su centro de salud, no sé, que esté en Breña y tiene que ir a atenderse a Loaiza porque entre ellos dos no hay un tema de conexión, no hay un tema de conectividad. Y por ahí el centro de salud o la posta médica necesitaba quizás una imagen médica, sea una mamografía, no mamografía porque el centro de primer nivel no tiene, pero sí quizás una ecografía, ¿ok? Depende del nivel del centro. Pero esa ecografía no la podía hacer en el centro de salud porque no cuentan con un radiólogo. La normativa nos dice que tiene que hacerlo un médico radiólogo, ¿ok? Y tiene que irse hasta el hospital nuevamente para que hagan esa placa. Ese proceso como tal es el que en Perú no está analizado, no está complementado a través de tecnología. Recientemente estamos viendo por la televisión, porque lamentablemente es de difusión absoluta, no solamente por redes sociales, como un centro médico está completamente desatendido, siguen trabajando con el año de la pera y siempre al final no se les da solución al paciente y es por eso que el paciente acude nuevamente al hospital. En telemedicina es distinto. En telemedicina vas al primer nivel de atención, se hace la atención, el seguimiento al paciente, te tomas la imagen médica, haces que estos datos como tal se vayan directamente al hospital y del hospital regresa a tu primer nivel de atención y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que tomar tal medicación, tal tratamiento y regresa de acá a 2 semanas. Eso es telemedicina. No me moví desde mi centro de salud, no me moví desde donde me sacaron la primera placa. Integrar estos tres sistemas, integrar estos tres sistemas, ay, perdón, disculpen, se me cortó acá. Integrar estos tres sistemas es lo que hace justamente que la telesalud sea de manera funcional y didáctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué buscamos ahora con más ganas? Que estos realmente se llegan a complementar. Algo que yo regularmente utilizo en el tema de telesalud, de telemedicina, es no hablemos de equipos médicos, no hablemos solamente de integración, hablemos de poner puesta en marcha el sistema como tal. Es decir, conectar todo el nivel, hacer una clínica de un flujo regular de paciente hacia el médico y viceversa, de que también se complementen lo otro, que es ya el tema de la medicación, del tema del seguimiento, de todo lo demás. Y todo esto es justamente revisando a gran escala Perú y luego regionalmente, ¿no? O como lo quieras ver, quizás regionalmente, atendiendo
las recurrencias y según eso analizarlo de nivel macro. La base instalada ya está, no es de ahora, ya está. Hay muchos sistemas que actúan y fluctúan como islas. ¿Por qué? Porque justamente lo que no hay es el conocimiento de la interoperabilidad, con qué sistema me conecto, cómo es que hago la sinergia, cómo es que luego lo implemento. Y los ingenieros trabajan del lado muy de paralelo a la par del médico, cuando justamente deberían de estarse complementando entre ellos. Es algo que yo siempre paro diciendo, y paro renegando, ¿no? Pero bueno, por ahí va, masificado el tema. Justo lo que les comentaba, y acá más o menos es lo que les decía, cómo es la regla, ¿no? El puesto de salud, la integración de clínica, hospital, provincial, regional y un instituto especializado. Eso es lo que logra Telesalud. Con el ejemplo del niño de Breña, suponiendo que yo fuese así, estoy en Cajamarca, me atiende mi posta en Cajamarca con mi hijo lo atiende y todo lo demás, necesita una ecografía. Quizás me sacan una ecografía en la misma región, porque hay un médico radiólogo que me la saque, o quizás una placa de rayos X. Esa a través de una máquina de rayos X que tiene el sistema DICOM, que es uno de los sistemas con los cuales un software especializado que hace de imagen a imagen, se transporta directamente la imagen tal cual bota de la máquina, la imagen pasa al otro lado, en este caso a través de un PACS al área o el centro de salud donde lo tenga. Yo como médico traumatólogo, por decirlo, un médico neumólogo, yo podría ver exactamente qué patología tiene ese niño, pero no hacerlo pues que se movilice hasta Lima para sacarle una placa, o quizás verlo in situ, ¿no? Por ende, pues el niño no viaja solo, viaja con su mamá. Y si la mamá tiene un hijo menor de 5 años, va a tener que viajar el niño, la mamá y la niña. Y así sucesivamente, dejando al papá quizás con los hijos mayores en la casa. Las carpas del Hospital del Niño Breña es un claro ejemplo de eso. Y ahí estamos hablando incluso de patologías graves. Yo le estoy haciendo un tema básico con el tema de quizás algo neumo, pero imagínense en el tema oncológico, en el tema cáncer. Es completamente absurdo a veces que se transporten simplemente por la etapa diagnóstica. Eh, y ojo que muchas regiones cuentan con equipos de diagnóstico por imágenes que tienen esta funcionalidad de DICOM, pero que al final no tienen con quién conectarse. Eso es lo que al final da cólera que todavía no se implemente y eso lo tienen años. Ojo, el DICOM no es nuevo. Eh, Cuando yo hablo también de implementación, es que hacer este proceso, como pasa en Breña, porque ojo, en Breña sí sucede esto. Tengo entendido que en el hospital también de acá de San Borja también lo hacen, pero bueno, ¿qué sucede? Lunes, miércoles y viernes me atiendo la provincia tal de 8 a 10 de la mañana. Esa provincia yo como médico radiólogo diagnostico desde acá en Lima todas las placas, todas las imágenes médicas que me pasan y según eso le digo qué hacer, qué no hacer, mando al hospital de la región y le digo, mira, el médico lo tiene que ver tal, lo va a evaluar el neumólogo pediatra, pero allá no hay neumólogo pediatra, ok, le vamos a sacar la cita con el neumólogo pediatra de acá, a través de teleconsulta. El neumólogo pediatra que está acá en Lima lo ve y dice, no, necesitas, no sé, pues imaginemos, amoxicilina. Y según eso, diagnostica y recoge la medicina allá. Me evité que venga la mamá, el hijo, la hermanita y todo lo demás justamente a Lima. La placa se la sacó en su región, el diagnóstico lo tuvo en su región, la medicación la tuvo en su región. Dense cuenta cuando nos ahorramos. Nos evitamos acá tener carpas, tener separación y todo lo demás. Y todo esto en un tiempo récord, con un tiempo de respuesta mínimo. Y justamente respetando, ojo, la referencia, la contrarreferencia y todo lo demás. El bendito proceso que ya está establecido, no es un proceso nuevo, es el protocolo regular en la atención médica en nuestro país y en cualquier parte del mundo, ojo, pero justamente es así. Yo por eso siempre he considerado que el diagnóstico por imágenes es la columna vertebral de la telesalud y es algo que siempre paro hablando, ¿no? Y aquí puntualmente lo explico. Las imágenes deben de producir justamente esa decisión clínica para que el primer nivel de atención sea la solución inmediata al proceso general, al proceso básico. Estamos hablando de tomografía, resonancia, mamografía, ecografía, y justamente a través del protocolo DICOM, que es este sistemita
vamos a explicarlo así, este software, que lo tiene cualquier dispositivo médico de diagnóstico por imágenes. Ojo que también lo tienen los endoscopios, también lo tienen los cineangiógrafos, los arcos en C, que transportan la imagen a través de un sistema y tú la visualización lo haces a través del PACS. El PACS es justamente un sistema de visualización donde tú pones ya tu monitor de grado médico. Yo como médico, ojo, lo puedo ver. Yo como médico veo tal cual. Más especializado es en mamografía, ojo, pero en lo que es traumatología, ortopedia y otras generalidades, neumología, por ejemplo, también se puede ver de esa manera. Y la ventaja es de que la misma imagen que te arroja la máquina es la misma imagen que tú vas a ver en tu monitor. Por eso, ojo que no es un monitor de televisor absoluto, será marca LG, será Samsung, pero en realidad es un monitor de grado médico, ¿ok? El especialista lo ve, lo evalúa desde su casa si quiere, o quizás en el centro remoto, ¿ok? O quizás en el centro de atención, pero justamente lo ve a distancia. El paciente no tiene por qué estar in situ. Lo que sí somos dependientes, ojo, son de los tecnólogos médicos. Los tecnólogos médicos, la gran mayoría, excepto en ecografía, son los que manejan casi todo este universo de diagnóstico por imágenes. Entonces, por eso yo considero que esa carrera debería de darse más prioridad en el Estado, porque en realidad es una carrera de uso de la máquina. Eso no lo hace un radiólogo. Por eso es que tanto también discutan el tema de trabajar todos los profesionales de la salud en general, porque en realidad es complementarnos con el tema médico. Bueno, y como decía, esta información, el archivo de esta información y todo lo demás debe estar en una historia clínica electrónica. ¿Para qué? Para que justamente uno, como especialista, vea la información de su paciente. Por ahí ya, ok, yo neumólogo no era, yo no era el que tenía que analizarlo y yo como neumólogo digo, ¿sabes qué? Para mí que esto es una patología oncológica, ok, lo refiero a un oncólogo. El oncólogo no le va a pedir nuevamente la placa. El oncólogo lo que va a hacer es revisar la historia clínica electrónica, revisar las imágenes que ya tienen el PACS y decir, bueno, tienes razón, como segunda opinión, tienes razón, esto ya es un tema onco. Hay que trasladarlo a Lima para la cirugía o posiblemente hacer una biopsia también en la región, pero volvemos a lo mismo, no se moviliza. Decisiones y prioridades se toman justamente a través del uso de diagnóstico por imagen. Algo que actualmente está pasando. Eh, Todo el mundo confunde el tema de la inteligencia artificial como que me va a quitar trabajo. En el caso de radiología, se ha interpretado así por algunos, ojo, algunos profesionales de la salud que piensan que es así. Por mi lado, yo considero que no. Al contrario, lo que está haciendo el uso de la IA en los radiólogos, en el tema de los diagnósticos de análisis clínico, es justamente eso, que lo que hacen es hacerlo más rápido, nos alertan más rápido. Es más, nos apoyan en la redacción de documentos que antes era pues dificilísimo. Nos hacen una prevalidación de lo que normalmente podría ser, pero sí o sí nos permite medir, segmentar, priorizar las urgencias y la calidad va a depender justo de cómo lo tengas implementado tu sistema como tal. Eh, Algo que sí me gustaría incluso mucho difundir es el uso de este tema de IA en radiología porque ellos lo necesitan. Es algo que en realidad lo que va a hacer es maximizar su desempeño de acuerdo a la realidad que tenemos en nuestro país. Nuestro país necesita que los médicos especialistas se desconcentren a través del uso de la tecnología. Es decir, que incluso ellos a veces les pasa, ¿no? Que no se quieren movilizar de un lado a otro debido a que no tienen quizás lo mismo que tienen en la capital, pero bueno, para eso está incluso el uso de la tecnología. Y qué mejor aún si esto lo complementan con un tema de tecnología de telesalud. Implementarse un centro de teleconsulta, incluso en su casa y todo lo demás, haría maximizar el uso y tiempo operativo del mismo radiólogo. Y como decía, apoyarse de otra especialidad médica, que en este caso sería pues los tecnólogos médicos que están tan difundidos por todos lados. ¿Ok? De acuerdo a lo que dice y señala la diapositiva, no reemplaza al profesional. Eh, la ventaja es que tampoco, gracias a Dios, las generalidades que están ocurriendo en IA es que ya están los datos que no se pueden utilizar libremente, que siempre te señala que esto es inteligencia artificial y no el médico especialista y te referencia, ¿no? Te dice,
anda, asiste a un médico especialista para que te ayude con este tema. Eso ya está pasando, por lo menos en sistemas básicos como Gemini y ChatGPT. Este es un tema de los protocolos, que eran más o menos los estándares claves, que es lo que yo recomiendo que deberían de utilizar. No quiero utilizar el tema o terminología que quizás desconozcan. Terminando la exposición, voy a hacer llegar todos los detalles, todo lo de lo que significa cada, cada palabra o texto que yo utilice en esta exposición para que ustedes lo puedan entender. DICOM justamente es la transportabilidad de imagen de una máquina a un computador central. ¿Ok? PAX es lo mismo, el PAX es el sistema, el que revisa la imagen que te arroja el DICOM, es decir, la imagen que te arroja la máquina. En este caso, el protocolo de interoperabilidad entre todos ellos, hay N sistemas, ojo, que utilizar, pero todos ellos el protocolo universal es el HL7, ¿ok? Que solamente se utiliza en nuestro tema en salud. Así sucesivamente hay más generalidades, más palabras que utilizar y más contextos donde utilizarlo, que se los voy a hacer llegar después, luego de la presentación. Eh, bueno, acá está más que todo descrito el tema del resultado, ¿no? Menores viajes innecesarios, un diagnóstico oportuno. Y ojo, algo que también veo yo que sí se puede hacer por teleconsulta es el seguimiento al paciente posterior y a algo quirúrgico. Imaginemos ahorita con el caso del neumo que ha sido onco y que se ha operado. Lo traes a Lima, lo operas en Lima, pasa su posoperatorio y se regresa a su región. Y de ahí pura teleconsulta. De ahí se puede hacer todo de esa manera. No, el muchacho no tiene por qué estar acá, porque incluso el mismo médico lo puede atender ahora sí a través de una videollamada, respetando, ojo, la normativa. Hay que hacer siempre eso, sí, siempre lo paro resaltando y señalando, porque si no, nos metemos en un problema. La normativa ya está, la reglamentación ya está. Lo que falta es continuar con el proceso, detallarlo bien y ponerlo en práctica. Eso es algo que no hacemos a menos que seamos clínica privada. Yo trabajo con una clínica privada que sí lo hace, pero volvemos a lo mismo. Aunque estamos hablando de salud pública, de salud, del tema público, no estamos hablando de clínicas privadas, pero lo ideal es que esto, si lo queremos masificar, es que se tiene que implementar en el sector salud peruano, que quizás es el error que siempre tenemos, que no lo utilizamos ahí. Esta es una terminología que sería bueno que la pongan en práctica, que es justamente el índice de capacidad resolutiva digital. Cuando yo justamente hablo de la integración, es porque nosotros ya contamos con la base sólida de cómo es la atención. La atención médica está registrada hace años, cuál es el procedimiento como tal, pero no está a nivel digital. Entonces, justamente al no estar a nivel digital, es que entramos en los problemas de qué hacer, qué respetamos, qué no. Y si escaneo la historia clínica antigua y la pongo en un sistema, estaré cumpliendo bien, está haciendo mal. Si lo atiendo al paciente por Zoom, está bien, está mal. Tiene que ser sí o sí un sistema con una nube peruana, que ojo, que era una discusión de hace años, que ahora ya no la tenemos tanto, pero la normativa sí lo ve. Mi información, si yo me saco una placa, lo puede ver el otro sin mi autorización, el bendito consentimiento médico informado, si es que estoy que me atiendo a través de telesalud, etc. Todas estas cosas justamente es parte de la implementación. Y ojo que no solamente ocurre en teleconsultas, ocurre desde la imagen médica y su manera de transportarse de también esa imagen médica que yo me saqué alguna vez, que no se vaya a otro lugar, no sea bajo lo que yo permita. Y aquí es donde viene el tema del uso y el protocolo de la bendita palabra que quizás han escuchado por ahí, que es la ciberseguridad. Eh, ¿Cómo también puedo acceder? Yo como médico especialista significa que yo puedo entrar así libremente. ¿Cómo me resguardo? ¿Quién me protege a mí? Pasaron mi placa de mi mamografía a todos los médicos por un tema de educación. Está permitido, yo lo permití, no es. Todas esas cosas justamente se vienen con este tema. ¿Por qué? Porque está todo el tema de implementarlo, todavía está el tema por resolver. ¿Lo desconocen? Sí, muchos especialistas desconocen el uso de esto. Y lo desconocen de tal manera justamente porque también
No hay muchos lugares donde transmitamos el tema de teleconsultas, telemonitoreo, telecapacitación, telesalud como tal. Hay muy poca gente que todavía lo desarrolla, pero es parte lógica utilizada a través de la parte tecnológica y conocimiento de la parte tecnológica para que la puedas implementar dentro de la parte básica de la atención del paciente. Ojo, todo lo que es telesalud en general siempre tiene que tener como punto máximo centrar el paciente. No, que yo quiero tener la máquina más grande del mundo, en un resonador magnético de 5 teslas, ¿no? No. Hablemos del paciente, cómo el paciente llega a utilizar esa máquina de 5 teslas. Por ahí debería de ser. Justamente con este tema y conocimiento es donde tú, con más ganas, lo que verías es priorizar la inversión, comparar quién necesita mejor soluciones dentro del alcance de acuerdo a la demografía, orientar justamente tus compras según a eso. Salió justamente ayer creo que ha sido antes de ayer, salió en la televisión cuando hablaban de que quieren mejorar, que solamente se quiere construir puras postas y ya no hacer hospitales elefantes blancos. Claro, pero justamente existen muchas postas que no están implementadas al 100%, ni siquiera para dirigirlo al Hospital Elefante Blanco, porque el Hospital Elefante Blanco tampoco, si bien puede tener todas las máquinas más sofisticadas del mundo, no tienen los especialistas médicos en esa zona. Solamente para hablar de una región, Moyobamba, un hospital inmenso, hermoso, lindo, ni qué decirte, Pasco, el Daniel Alcides Carrión, con las mejores máquinas, las máquinas más top, no tiene tecnólogos médicos, no hay médico radiólogo ahí que sepa utilizar incluso su PACS, no lo han instalado, no lo han implementado. Entonces, con esto, lo que logramos es justamente eso, orientar las compras públicas, a dónde es que realmente deberían de ir y qué niveles se debería de atender con prioridad. Muy distinto es hacer un hospital de 100 millones versus hacer 100 postas de 1 millón cada una, perdón, de 10.000 cada una. La inversión, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se desarrolla? ¿Qué es lo primero que debíamos de atender? En el Perú existe un tema también, ojo, que escapa a la región, es un tema cultural. La salud preventiva no la utilizamos. Nosotros recién vamos a atendernos con el médico cuando nos duele la barriga, el estómago, la cabeza, pero no vamos por un tema de salud preventiva. ¿La telesalud puede hacer eso? Sí lo puede hacer. Incluso ahí entra otra carrera, que es el tema de los comunicadores sociales, que trabajan de la mano con los médicos generales, médicos especialistas, y que ustedes lo han visto, que es el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Pero que sí debería también estar un poco reglamentado, porque también sale cada médico a decir cosas que no son, pero bueno, por ahí también un tema comunicacional bravo que se tendría que mover para que poco a poco se vaya complementando los el resto de sistemas. El primer nivel de atención con una inversión que se necesite para un hospital grande, a nivel regional podría solucionar mucho, siempre y cuando educamos también a la población a utilizar este tema. Ojo, el orientar justamente es también medir resultados a corto plazo, ¿no? Diferenciar. Yo puedo instalar quizás, no sé, 10 postas públicas con telesalud, ver cómo está, pero el indicador justamente de esa implementación, de ese desarrollo del tema sanitario, tendría que serme medible para que así poco a poco empiece a ser en otras regiones, pero no dar todo por cerrado, porque gracias a Dios todo esto se puede implementar. El tema del talento humano, que es algo que también siempre señala. Eh, bueno, este es algo que ya nombré. Normalmente, lo que nosotros podemos hacer es que la telesalud trabaje de la mano con equipos multidisciplinarios dentro del sector salud. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es los profesionales que normalmente deben de participar en todas las implementaciones, es todos los profesionales que existen dentro de un hospital. Entre ellos estoy hablando de los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetras, radiólogos, los ingenieros biomédicos, el uso incluso de la interoperabilidad como tal, es justamente un conocimiento reciente, no es de hace años, ojo, es reciente. Y ese reciente también implica el tema de los ingenieros de sistemas, a los responsables de estadística, de seguridad, a los gestores hospitalarios. Por eso siempre es bueno
referenciar de acuerdo a quién lo maneja, no solamente basarnos en que el médico es el que tiene que conocer absolutamente todo, no, hay que apoyarse de otras especialidades médicas para el uso oportuno de este tema. Y ojo que eso siempre ocurre. Y yo lo que les recomiendo es eso, que la manera más fácil de evaluar todo esto es viendo todo a nivel macro y con diversos especialistas, no centrarnos en uno solo, porque la infraestructura no lo hace una sola especialidad. Es igual que la enfermedad. Estamos hablando de todo un cuerpo humano, no solamente de un dolor de cabeza, pero bueno, por ahí va. Y la capacitación constante del uso y de la tecnología. La forma de comprar tecnología es una forma lamentable de una compra que no ha sido revisada con anticipación. Pero bueno, cada región pues ahí está justamente trabajando. Y con esto quiero cerrar. La gran ventaja del uso de la interoperabilidad, del uso de los sistemas, hará que masifiquemos el uso de la tecnología para mejorar los sistemas y servicios de salud. Eso es lo que buscamos. Yo como implementadora lo busco hace años y bueno, siempre considero que es necesario que existan capacitaciones y módulos de este tema para que se pueda conocer. La tecnología está ahí, es algo que debemos de tener como básico y algo que justamente siempre tra- trato, trato de explicar. ¿Cuántos problemas de salud pudieron resolverse correctamente y a tiempo y lugar si es que hubiésemos utilizado tecnología? Muy pocos lo sabrán, pero ya hay institutos en Perú que gracias a Dios ya lo están haciendo. Pero justamente va a depender mucho de cómo se implemente, vuelvo a repetir. Esto sí hago que le llegue la información casi a todos porque es lo que necesitamos. Especialistas multidisciplinarios para que puedan implementar el servicio de salud como se debe, de acuerdo a lo que es el protocolo médico-paciente. Muchas gracias. Ok, Melina, muchísimas gracias. Por favor, sus preguntas para que responda nuestra excelente expositora. Muy buen enfoque acerca de la presentación, lo que ocurre en la costa, la sierra y la selva, en especial nuestro Perú profundo, donde prácticamente hay postas de salud. Esto es en el área estatal, donde no hay ni siquiera un laboratorio básico, ¿no? Con respecto al tema, a tu tema, Melina, tengo una pregunta. Eh, con, re- ah, con respecto a la infraestructura, ¿qué debe tener un centro de salud, una clínica, un hospital para el manejo y el almacenamiento de las imágenes? Llámese tomografía, llámese TAC, llámese, entre otras imágenes. Y ¿qué es lo que tú recomendarías empezar, cómo empezar para tener una excelente base de datos con respecto a estas imágenes médicas que sirve principalmente para un diagnóstico rápido para los pacientes? Em, Llámese teledermatología, llámese ahora que estamos con el fenómeno del niño. Esto me hace recordar mucho en el 2007 cuando hubo el fenómeno del niño, donde médicos especialistas que estaban acá en Perú, en Lima, se creó la unidad de telesalud en el Ministerio de Salud y prácticamente pues desde ahí pues en forma galopante diferentes instituciones, tanto estatales como privadas, empezaron a crear sus propias unidades de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero en términos generales, en que mañana una clínica, una posta, un centro de salud desea incorporar y desea enviar ese tipo de información a un médico especialista. Sabemos que en provincias hay muy pocos médicos especialistas, ¿no? Ahora que aumenta considerablemente el cáncer, que es el cáncer, la obesidad y otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, yo siempre hablo de lo que ya está. Nosotros ya contamos con una normativa de la categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Ya tenemos el nivel de tipo de establecimiento, la posta, el centro de salud, el hospital 2.1, el 2.2, etc, etc. En la gran mayoría, por no decir en todos, lo que tiene que haber sí o sí es un PACS, ¿no? El PACS es justamente este sistema, por eso les decía que después les voy a hacer llegar
una presentación en Word con todos los detalles de qué es cosa cada uno para que ustedes también aprendan, porque el PACS es lo que justamente nos produce este tema, ¿no? Que es el almacenamiento de toda la información de diagnóstico por imágenes, ¿ok? Ese es lo básico que debería de tener cada centro, pero también dependemos de la capacidad resolutiva de cada centro. Yo no puedo poner lo mismo de una posta a un centro de salud. Porque el número uno, o la ubicación geográfica es distinta y su implementación en equipamiento es distinto. Justo ahorita nombraste el tema del laboratorio. Claro, los laboratorios a nivel regional deberían ser quizás los que de mejor implementación deban de tener en el tema de telesalud, al igual que el centro de diagnóstico por imágenes. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que nos permiten la no movilidad del paciente de región a Lima. Y ojo, que yo también no solamente hablo del tema de la educación para Lima y que se centren en Lima. Hay muchos especialistas en norte, centro, sur. Por eso es que siempre trato de dividir el tema de Huancayo, Chiclayo y Arequipa. Cusco también, ¿no? Que Cusco y Trujillo, por ejemplo, incluso son regiones que están dentro de los límites, que a veces uno no sabe si es Chiclayo, Trujillo, o dónde poder poner un centro de laboratorio de imágenes. Pero es indispensable que justamente ellos mínimo cuenten con un PACS, mínimo con un sistema, con acceso a un servidor central, ¿ok? ¿Para qué? Para que justamente se pueda implementar una historia clínica. Yo, hasta donde tengo entendido, y lo digo porque lamentablemente el mismo Ministerio de Salud crea sus cosas, las implementa, pero de ahí no las expone, es que no podemos saber a ciencia cierta cómo es que se conectan entre ellas. Y ese es el gran error, pues la posta puede tener el superpax, el supersistema, como lo acabas de nombrar, que justamente pasó en el fenómeno del niño, pero al final nunca llegó la información a donde tenía que llegar, la bendita referencia y contrarreferencia, ¿no? Y al final el paciente pues nunca logró quizás su atención o su atención fue a mediana escala y quedó ahí. Y es justamente porque no llega a complementarse con el otro lado, no hay escalabilidad, las palabras son más complejas. Pero una posta con un centro de salud que se integre después con un hospital y que de este después se vaya así sea una red, esa conectividad es lo que yo lo llamo implementación, que justamente no es lo que continúa. Eso a nivel atención médica sí existe, solamente hay que ponerla tecnológica. Por eso es que justamente también decía la palabra, ¿no? La capacidad resolutiva de cada centro que se debe unir a la otra, pero con la tecnología, con el uso. Y enseñar, obviamente, el que te atiende a la posta no es el mismo profesional que te atiende en un centro de salud, no están los mismos profesionales. Y tener de la mano en la región el centro de laboratorio, o el centro de diagnóstico para que cuando esa posta, ese centro de salud quieran referenciar para un toma de muestra o un tema de imagen médica, se complemente directamente y no tenga que hacer tanta movilización del paciente. Para ellos también es un tema de PACS y todo se concentra en una historia clínica digital. Cuando yo digo también que estos sistemas no los quiero nombrar por nombre o marca, deben de ser integrados, deben de ser escalables, deben de ser abiertos y desarrollarlos como para el esquema o la demografía o la entidad o la región donde se quiera utilizar. Porque no, volvemos al mismo ejemplo que utilicé al inicio, ¿no? No es lo mismo hacer la atención de un centro de salud en Puno, imagínense con el frío que hace en Puno, versus lo que tenemos en Tumbes o en Tarapoto, ¿no? Es completamente distinto. Yo actualmente estoy viendo dos proyectos, por ejemplo, en el norte, y la diferencia es abismal en lo que es el uso de la tecnología en Chiclayo con lo que es ahorita, por ejemplo, un Tumbes. Me gustaría llamar al de la región para decirle qué ha pasado, ¿no? Porque en realidad tú ves Chiclayo, tiene todo el equipamiento, todo, 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 solamente falta conectarlos. ¿No? Y ellos vinieron con toda la idea de que hay que comprar nuevas máquinas, hay que comprar, no, ahí las tienes. El tema es integrarlas. Quizás por ahí comprar un sistema para que se integre lo que ya compraste, pero nada más.
pero eso lamentablemente pues en el Estado no va a pasar, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre que veamos primero la capacidad resolutiva de cada región para según eso saber qué le vas a comprar, qué necesidad es la que necesita solucionar en el momento y a futuro para que se pueda complementar con su hospital regional. Ok, Melina. Oscar Fernández nos dice, ¿cómo podría integrarse los sistemas en quirófanos y más aún en quirófanos integrados e inteligentes? ¿Alguna experiencia al respecto, Melina? En nuestro país, el tema de quirófanos no está implementado. Estamos hablando ya, eso sería más, yo lo buscaría más para el tema de integración, para una telecapacitación, si fuese un hospital, un centro quirúrgico que quiera capacitar, entrenar profesionales de la salud. Separemos el tema privado con el tema público. En el sector público, estoy hablando puntualmente, no hay. En el sistema privado sí hay. Que utilizan la conectividad, la conexión, claro. Por decir, por un ejemplo, hay los benditos cineangiógrafos, ¿no? Que es justo la máquina que creo que tengo ahí atrás. El cineangiógrafo podría ser monitorizado a través de otro especialista por un tema de segunda opinión, sí. Trabaja con DICOM, trabaja con PACS, tiene un monitor de grado quirúrgico que ves ahí, y si yo fuese el especialista y estoy en otro lugar, también podría hacerlo. Entonces, ahí sí se podría hacer un tema de conexión, de interoperabilidad entre ellos. El problema va a estar que siempre, y volvemos a lo mismo, el tema de la reglamentación de una ley. Para esto, el mismo paciente debe estar sabiendo al 100% que se va a hacer este tema de procedimiento y firmar su bendito consentimiento informado. En el Perú, los pacientes, me incluyo, desconocemos mucho el tema de la reglamentación y el mismo profesional de la salud desconoce cómo hacerlo. Entonces hay un tema de generar conocimiento, que nuevamente voy a repetir, ¿no? Acá es importantísimo que los comunicadores sociales promuevan el tema del conocimiento o promuevan las cosas de lo que ya existe en nuestro país. Eso acabo de comentar ahorita, por ejemplo, con un tema de segunda opinión de un cineangiógrafo. Lo mismo puede ser el tema de que yo quiera capacitar a todos mis residentes en cardiovasculares, que son los que utilizan esta máquina, justamente con la idea de querer lograr que no vengan tanto acá y que con una sola cirugía puedan generar el conocimiento. O sea, todo esto va a depender mucho de lo que uno como profesional de la salud o centro quirúrgico o centro de atención quiera lograr. Si quiero atender pacientes a distancia, va a depender mucho de la concentración de los pacientes al momento de la cirugía. No todas las cosas se pueden solucionar con telesalud, ojo. Yo puedo quizás monitorear, pero hay especialidades médicas donde sí o sí necesitan que el médico especialista esté in situ con su paciente. Entonces también hay que tener cuidado para qué lo utilizamos, ¿no? A eso lo podría poner más como un ejemplo de telecapacitación. Y la Correcto. información, ¿no? La información que se mande también, ¿no? La información, por ejemplo, que saque, si sacó una biopsia o algo por el estilo, que automáticamente se integre con el laboratorio para que dé el resultado y así sucesivamente. En oncología se ve mucho, ¿no? Correcto. Juan Carlos Collavino nos dice, el problema es el financiamiento del personal capacitado. ¿Cómo podríamos conseguir que el personal se capacite en estos temas digitales cuando son resistentes al cambio, en especial en el sector público? Juan Carlos, un comentario. Justamente en los webinars es que estamos compartiendo conocimiento con excelentes expertos, tanto nacionales como internacionales. Nuestra experiencia para personal de salud, tanto público como privado, y también comunidades indígenas, comunidades campesinas, todo depende prácticamente de la persona que quiere aprender. Y también estoy de acuerdo contigo, Melina, que definitivamente aún existe personal de salud que piensan que las máquinas, la tecnología los va a reemplazar. ¿Tú cómo lo percibes con tu amplia trayectoria, Melina? Yo justo también cuando ahorita escuché la pregunta de capacitaciones, miren chicos, lo que nosotros buscamos
es promover el conocimiento de estas cosas. Lady, ¿cuántos años ya tenemos en esto? Más de 10 creo, ¿no? Más de 25 años, Belinda. Yo por mi lado creo que ya voy a cumplir 17 años con esto. Así es, ¿No? Ya tenemos años. Y miren lo que por lo menos a mí me pasaba. Y Lady me puede dar fe de esto. Hasta antes de pandemia, muy poca gente nos hacía caso. así es. Daba cólera porque en realidad nadie quería hablar con nosotros. Nosotros hablamos y no, ojo que nos ponían. Me acuerdo que confundían, por eso he empezado la exposición con el tema de la teleconsulta. Yo tenía que hablar con un ingeniero de sistemas y no con un médico de primer nivel de atención o un médico general, porque decían que lo que yo hablaba era para que lo entienda el ingeniero y no el médico, cuando yo tenía que hablar con los dos. Este, la resistencia al cambio se genera justamente por un tema de falta de conocimiento. Si tú le explicas a la persona, al profesional de la salud, que esto te va a generar, al contrario, mayores atenciones, mayor tiempo para que incluso tengas tú con tu familia, todo el mundo va a querer hacerlo. El tema está que no lo comunican. Esto debe ser algo que debe conocerse a cada rato. Yo cada vez que puedo lo presento, les pongo. Yo a todos los radiólogos, yo trabajo mucho con radiólogos, cardiólogos, ahora los radiólogos intervencionistas, oncólogos, ni qué decir, a todos les paro diciendo que la telesalud es la solución para que justamente incluso ellos se queden en sus casas, tranquilos como niños buenos, atendiendo y masificando, atendiendo en Perú. El generar conocimiento, creo yo que ya es un tema de responsabilidad que debería de tener las facultades de los profesionales de la salud, ojo, no solamente quiero ver por la parte médica, de los profesionales de la salud en general. Estoy hablando de psicólogos, obstetras, psiquiatras, laboratorio, tecnólogos, como yo ahorita. Yo, si por mí fuese, deberían de abrir más facultades de tecnología médica porque en realidad hasta los mismos tecnólogos no saben lo que pueden hacer. Este, más laboratorios, los médicos patólogos, si supieran la mayoría de cosas que se pueden hacer, los oncólogos y etc, etc. Pero es porque no conocen. Ten por seguro que acá más bien Lady sí creo que deberíamos de promover esto para que los profesionales de la salud vengan, porque es generar conocimiento. Y si me hablas de costo, pues yo no cobro, ¿ah? Entonces no sé cómo sería en otro lado, pero por lo Exacto. menos me encanta exponerlo porque deberían de conocerlo. Yo hace como un mes creo que he sacado un video porque me vinieron en mancha, ojo, por lo que acabas de decir también, lamentablemente se confunde con el tema de promover la tecnología para quitarle chamba al médico y no es así. Cuando yo promuevo, yo siempre hablo de equipos multidisciplinarios. Es decir, un médico general, con un ingeniero, con un biomédico, con uno de sistemas, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un obstetra, etc., etc., con una enfermera. Este, en general, somos un grupo que atendemos salud. No es solamente, no, yo soy médico y solamente quiero ver esto y nadie más se puede meter. Esto no es intrusismo médico, esto es complementario al tema del ecosistema de salud, tecnología y nosotros. Y debemos estar ahí integrados. Y eso es lo que no está pasando en nuestro país. Entonces, yo sí recomiendo las capacitaciones constantes, la información y la resistencia al cambio. Ojo que es también por un tema generacional. Hay mucha gente, pues, de la generación de 60 años, no todos, ojo, pero que sí, pues, piensan que se les va a quitar chamba, pero nada que ver, basta que lo sepan, y yo diría que tranquilamente, incluso un radiólogo de 70 años podría estar tranquilamente trabajando, utilizando su PAX en su casa con su monitor de grado médico, resolviendo otras cosas que un chiquillo de 30 años no lo puede hacer. Entonces, en fin. Exacto. Sí, los que estamos trabajando muchos años en este tema. Definitivamente el gran sueño es que el paciente pase menos tiempo en un hospital, en una clínica, en una posta, que los servicios estén todos conectados, en que yo paciente voy a admisión, luego voy a la consulta médica, el médico me envía los exámenes y cuando voy a tomarme las muestras ya está mi orden, luego el médico me envía unas medicinas, ya está conectado a farmacia, me envía unas radiografías ya está conectada, es decir, menos tiempo en el hospital que puede infectarse o con otras enfermedades. Y lo mismo ahora con los pacientes que
están viviendo o son diagnosticados con cáncer o cualquier enfermedad autoinmune. Es lo que queremos, ¿no? Que pasen menos tiempo, tener las teleconsultas, que el médico los visite o el experto acá y el paciente en su casa, así evita venir y entre otras cosas que es muy importante seguir las recomendaciones médicas. Acá Juan Perales nos comenta, no, Jaime Vega nos dice, ¿cuáles son las posibilidades reales de lo planteado por usted se aplique como política por el MINSA? Ya existe en el MINSA, tenemos la ley y todo eso, inclusive la ley para las recetas médicas, las recetas médicas virtuales, entre otros, y hay otras instituciones que ya lo están manejando. Nosotros también pronto vamos a empezar con este sistema y tal vez algún comentario, Melina. No, la reglamentación ya está. Justamente lo que hizo urgido, lo que hizo que se haga urgente fue justamente pandemia. Yo hasta antes de pandemia, incluso yo me había retirado, porque ya no aguantaba que nadie me hiciera caso, no mentira. Ya simplemente de verdad, también estaba como que ya angustiada porque todo el tiempo era lo mismo, explicar algo que toda la gente lo tomaba mal. Vino pandemia, todo el mundo me empezó a llamar, yo me sabía de todo, cómo hacerlo, cómo todo, las leyes estaban hechas, pero la reglamentación no. Y la reglamentación ya existe. Acá lo que ocurre es que las regiones trabajan como islas, que la implementación del MINSA también vuelvo a utilizar la palabra creo, supongo, porque no lo conozco directamente debido a que no se cierran en información, no lo implementa adecuadamente. Es como cuando tú te compras, pues, no sé, tu carro último modelo y no sabes cómo utilizarlo porque no te conoces completamente todo el carro. Entonces es lo mismo que nos está pasando a nosotros. A mí me sorprende y creo que lo paro diciendo, es el tema este del ministro ahora que ha llegado, ¿no? Que sí, están en el año de la pera con las historias clínicas, no sé qué. Claro, pero eso existe hace tiempo, que no lo implementen es otra cosa. Y no lo implementan, lamentablemente es como el tren eléctrico de Alan, pues ya que vamos a hablar de política. Hasta que no vino Alan García no terminó su tren. Entonces, todos los procesos los hacen solamente para el tiempo, gestión de lo que duren los ministros, lo que dure los que estén de turno y no pensando a largo plazo. Ahí está el problema. Y todo existe, es cuestión de implementarlo. Yo de verdad me canso en decirlo. Ahí hay, y lo que falte, por último, hasta la ley también te dice qué hacer, qué no hacer, ya diferencia la ley como tal, la ley marco de telesalud, más las pequeñas reglamentaciones y las nuevas, lo hacen regional. Ya, pues por último que la hagan bien regional, ¿no? Pero también ese análisis como tal no es solamente de direza, depende de voluntad política del presidente regional. Y el presidente regional muchas veces no lo sabe hacer, pues. Entonces, y no lo sabe hacer porque nadie le enseña. Ya depende de nosotros, en este caso la academia, ojo, porque yo también soy parte de la academia, justamente promover este tema en las facultades de medicina, promover el tema en las facultades de ingeniería y así sucesivamente, porque eso es lo que genera el tema de que no se hagan, el tema de desconocimiento, que eso va a ser, creo yo, al final mi cierre de todo esto. Exacto. Sí, retomando el tema de la pandemia, definitivamente empezamos con el doctor Gotuso por el tema de las enfermedades que hubo tanto en la sierra como en la selva y en la costa también. Entonces, y se avanzó apresuradamente y cuando fue ex ministra la doctora García justamente nos dio una excelente conferencia el día martes acerca del cáncer de cuello cervical. Entonces, como dice Juliana Rojas, ¿no? Que todavía para nuestro Perú profundo falta, que no hay ese tema de lo que es un laboratorio básico y poder que ellos se comuniquen con los expertos y no ser una isla. El éxito de Brasil, por ejemplo, están conectados todos, incluyendo los servicios municipales, ¿no? Yo creo que debe haber un acercamiento también de las municipalidades y viceversa, ¿no? Para trabajar en conjunto, porque al final el paciente, la población es la beneficiada. Y eso es lo que se quiere, se desea y todo lo que venimos trabajando en este aspecto
y definitivamente tenemos para más. Espero que no sea la única conferencia, Melina. Sé que hay tienes mucha experiencia en esto, en este tema. Y también les hemos dejado su teléfono, su correo electrónico para que puedan contactar a Melina. Y la próxima semana tenemos al doctor Walter Curioso también, que nos va a ampliar el tema de lo que es telesalud, entre otros temas que él viene trabajando fuertemente. A todos los participantes de ahora les vamos a enviar un formulario para que puedan llenar y les vamos a enviar su constancia a cada uno de ustedes por medio del correo electrónico. Esto es sin costo, esto es desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la clínica Creo Más. Y todos los jueves vamos a estar con estos webinar compartiendo conocimiento y como dice Melina, no estamos creando la pólvora. La pólvora existe, sencillamente tenemos que utilizarlo de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, que tenemos tanto en hospital, en clínica, en posta, en centro de salud, en comunidades que prácticamente están muy abandonados. Ese es el gran desafío para cada uno de ustedes. Pero ya tenemos la ley y con la ley podemos hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, Melina. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y estamos en contacto por medio del correo electrónico para la recepción de sus constancias. Gracias, muchas Hasta- gracias, Lady, a ti y a todos los que estuvieron presentes. De verdad, cualquier día seguimos incluso. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao.